Vea esta locura, es impresionante. Impresionante. Yo nunca había visto un desierto de plástico semejante. Y aquí, al lado y lado del ferrocarril, hay muchos caseríos. Se les conoce como caseríos aquí en la región. Pero en realidad pues son comunidades donde hay muchas viviendas, donde vive mucha gente. Y pues vea, es un lugar muy transitado. Pero es que esto es un pasadizo infinito entre las carrileras. Y la única decoración, aparte de los cactus y la vegetación, es la basura y el plástico. Al otro lado está muchísimo peor. Eso es diciendo y haciendo. Venga y les muestro cómo es la situación. Vea, y es que todo está amarrado a las matas. Pero ¿de quién es la culpa? ¿Será una cuestión cultural? ¿Será una cuestión de abandono por parte de los gobiernos en esta región de Colombia? El problema de la basura en La Guajira es una realidad, pero para entender por qué hay tanta basura en los dominios de la nación guayú, debemos entender primero de dónde viene la palabra basura. La palabra basura, traducida al guayunaiki, no existe. En el lenguaje oficial de los guayú esa palabra simplemente no existe. La razón es muy sencilla. La palabra no existe ya que la basura misma no existía. Por eso es que los guayú a la basura hoy en día le llaman guasura. Los guayú no se inventaron el plástico. Ellos no se inventaron todo este plástico de un solo uso y todas esas cosas que la industrialización y el desarrollo humano, la evolución, se ha inventado. Y pues vea, aquí está la evolución. Para ponerlo fácil de entender, un indígena pela un banano y tira la cáscara del banano al piso. La cáscara continúa su trayectoria natural. La naturaleza y el comportamiento indígena siempre han sido uno con la tierra. Por ende, para ellos el envoltorio de un producto, como la cáscara del banano, es algo que pertenece a la tierra. El problema es que el hombre civilizado y la evolución humana se han inventado un envoltorio sintético que rompe el ciclo natural de la vida, llamado el plástico, lo cual pone en tela de juicio la palabra civilizado y la palabra evolución. Entonces pues este es el camino a otras comunidades, a otras casas, un camino normal del día a día, ¿no? Vamos a ver nomás aquí, a asomarnos qué es lo que hay. No, esto es un desierto, wow, esto es impresionante. Miren esta vaina, es completamente alucinante. Por allá en el fondo veo gente caminando, veo gente pasando. Pues en este desierto de desechos, hay gente en bicicleta en el fondo. Aquí metiéndonos más sobre los callejones. Ahí veo unos niños. Vamos a ver si logro hablar con ellos. Wow, hay un grupo como de 7 niños. Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Qué andan haciendo? Oiga, está bonito el sombrero de Papá Noel. ¿Quién te lo dio? ¿Quién te dio el sombrero de Papá Noel? ¿Tu mamá? ¿Un regalo de Navidad o qué? Navidad. Sí. ¿Cómo es que te llamas tú? Celia. Celia. Saila. Salia. Sala. Shaila. Shaila. En este desierto de plástico y desechos viven miles de familias de origen guayú que vienen a la ciudad de Uribia en búsqueda de mejor calidad de vida o simplemente para escaparle a la sequía, al hambre y a la pobreza. Estos niños están buscando madera para poder hacer una fogata en casa y así lograr cocinar algo el día de hoy. Pues así es el patio trasero de las comunidades. Miren, todas las cabras. Quiere decir que hay una comunidad cerca, que los guayú en sus rancherías dejan las cabras libres todo el día para que coman, aunque no sé aquí realmente qué es lo que van a comer. Y en la noche la meten en la ranchería para tenerlas seguras dentro del ranchito, ¿no? Ahí está, este señor de aquí, él es el que está echándole un ojito a las cabras, mientras todas están aquí pues nadando en este océano de plástico, ¿no? Como nos damos cuenta, aquí no hay un sistema sanitario adecuado. Y esto sumado a un sistema de agua potable bastante precario, un clima desértico bastante difícil de soportar, la escasez de alimento y un conflicto cultural entre la mentalidad indígena y su esfuerzo por adaptarse al mundo moderno, crea una serie de realidades bastante difíciles de digerir. Es que quiero que entendamos la magnitud del asunto. Por donde usted camine,
es inevitable no poner el pie en algo de plástico, en alguna basura o en alguna cosa. Es que es imposible esquivar el plástico, es impresionante. Y estos chicos que están aquí están buscando leña para la fogata, buscando la leña entre todo este universo de plástico, ¿no? O sea, debería ser al revés. Aquí continúa el día 3 por la expedición en el desierto de La Guajira. Hemos llegado a lo que se conoce como la Media Guajira, más específicamente la ciudad de Uribia. La ciudad de Uribia reconocida como la capital indígena de Colombia, un desierto de plástico y algunas otras realidades que venimos a explorar en el video de hoy. Yo nunca me imaginé que este video iba a comenzar así. Estamos en la carretera y vi pues un poquito de basura. Paré para mirar y atravesando la vía del ferrocarril encontramos todo esto aquí, los niños y bien complejo el asunto. Nunca imaginé que fuera en serio un problema tan grave este de la basura en esta región, pero como les digo, yo creo que esto hasta ahorita comienza. Entonces ahora sí, vamos pues a conocer la ciudad y ahora sí continuemos. En toda esta región de Colombia, la relación comercial que ha existido con Venezuela ha sido muy fuerte durante toda la vida. Mucha de la gente de aquí en La Guajira tiene doble nacionalidad, inclusive venezolana y colombiana. Los guayú son una nación y la nación guayú está por encima de cualquier constitución de cualquier país. Nosotros, los de los países, pues tenemos una frontera, ¿no? Que divide a Colombia con Venezuela, por ejemplo. Pero la nación guayú no conoce fronteras. Es el territorio de ellos y ellos pueden pasar de un lado para otro libremente como quieran. Después de la crisis de Venezuela, pues inclusive también muchos guayú, esta mosca. Después de la crisis de Venezuela, pues muchos guayú también decidieron venirse para el territorio colombiano, ¿no? Que conocemos nosotros como Colombia. Y se forman caseríos como el que acabamos de ver, donde ya no son rancherías tan típicas como las que hemos visto en videos anteriores, sino que ya son más que todo invasiones de gente que toma un terreno, se instala ahí y pues sobrevive como pueda, ¿no? Desde que comenzó la crisis en Venezuela, comenzó la crisis en la registraduría del pueblo. Todo esto que está aquí es gente que viene del vecino país para nacionalizarse en Colombia. En una ciudad de 40.000 habitantes, más o menos 10.000 son gracias a la migración del vecino país. Bueno, vamos a darle. Después de esa inevitable introducción a la ciudad de Uribia, una mujer muy amablemente me invitó a comer a su casa para mostrarme otra cara de la ciudad. Una cara de Uribia de platos con generosas porciones de alimentos. Una cara en donde no debemos ir a buscar madera al basurero. No les puedo mentir, es un poco más difícil masticar esta comida sabiendo que a unas cuadras la realidad es completamente diferente para muchos otros. Lo cual me recuerda que esto no es solamente un problema de La Guajira. La primera parada del día aquí en Uribia es en la casa de una señora muy gentil, muy querida, muy amable, que tiene hipopótamos en el piso, como podemos observar, pero que cocina muy bueno. Pepitas de queso, le vamos a aplicar unas cucharadas de mero, salpicón de mero, vamos a echarle unas porciones de friche, o sea el famoso chivo frito, que está, como dice uno, pasado por agua, y están los famosos bollitos limpios. Un poquito diferente a los desayunos que uno está acostumbrado por allá en Canadá, o sea, una tostada con café. Mucha gente le llama a los residentes de esta ciudad los guayú citadinos, porque esta es la ciudad más grande que representa la cultura guayú, aquí la ciudad más grande de la región. Muchos guayú vienen pues a este lugar en busca de oportunidades, y no solo eso, sino en busca de recursos. Estamos aquí, esta es la estatua. Justo aquí en esta glorieta está esta estatua. Es un homenaje a la mujer guajira, pero más que todo a la mujer guayú. Ahí están sus vestimentas, inicializando una de las danzas típicas y clásicas de la cultura guayú. Aquí es a otro precio la situación.
Y desde aquí en la Plaza Colombia comienza una nueva aventura. Todo esto de aquí se llama La Pulga. Yo no sé si ustedes están preparados, pero abróchense los cinturones. De aquí para adelante esto es pura adrenalina. Ah, Eternos, a ver qué pasa. Vamos a darle, acompañadme. ¿Cómo vamos, señor? Mucho gusto. ¿Cómo vamos? Hacer el acompañamiento. Voy a hacer una vuelta por todo esto. Gracias. Ya, qué curioso. Allá vino un grupo de policías porque me vio con una cámara. Entonces, alguien de alguna oficina de por aquí les dijo que venía un muchacho como extranjero con una cámara y me están ofreciendo un servicio de acompañamiento, ¿no? Yo agradezco el gesto, pero pues tampoco creo que pase mucha vaina, ¿no? Bueno, esto es un sitio súper completamente comercial. En La Guajira, el guajiro nato de pura cepa siempre ha vivido de lo que es el comercio. Y aquí todavía continúa. Aquí vamos a ver un poquito de todo. Mira, aquí esta casetica vende los platicos ya con el arroz hecho y con la arepita. Esto es un almuerzo que venden pues ya servido de una vez, ¿no? Muchas gracias. Todo esto de aquí es puro comercio de comida. Venden pescado, venden pantalones, venden yuca, plátano, venden todas las cosas para cocinar, venden frutas. ¿Eso es carne de qué? De chivo. Carne de chivo. ¿Y la que está cocinando allá también? No, es solo para mirar. Es carne de chivo asado. ¿Y a cómo venden el pedazo? ¿Cómo es? 8.000. Un platico. Vean este cable de aquí. Está realmente al acceso solo para tocarlo, ¿no? Bueno, amigo, ¿esto qué es esta bebida o qué es esto? Eso es veneno. ¿Eso es veneno? Y yo que tengo sed y me le iba a tomar así nomás. Es veneno, patrón. Yo pensé que era un juguito o algo, menos mal me dijo. ¿Es veneno para qué? ¿Para los ratones o para qué? Para hormigas, cucarachas. Pasó, hermano. ¿Todo bien? No, ¿qué quiere decirle a la cámara? No, nada, todo bien. ¿A quién le quiere mandar saludos? Al presidente Maduro. Buenas. ¿A cómo los conejitos? A esos conejitos los dos valen 20 barras. Vale, gracias. 20 barras para que se lo lleve. Vale, gracias. A 20.000 los conejos. Si estuvieran vivos de pronto lo pienso. Vean este sistema de transporte de aquí atrás. Esta carrocita trae a toda la gente de las comunidades aledañas con sus materiales para que vengan a venderlos aquí. Ya como nos dimos cuenta, se instalan aquí y ven todos los kiosquitos de alrededor. ¿Cómo vamos? Bien. Dale, dale. Los dos huevos ahí. ¿Sabes qué bien? En la emisora. Esto es para internet. Saludos para su abuela. ¡Ay, marica! ¡Dale por marido! ¿De dónde viene usted? Desde Canadá. De Canadá. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Venezuela, de Caracas, la capital. De la capital. Sí, señor. ¿Ya sé cuánto anda por aquí en Uribe? Hermano, tengo 5 años por acá en este pueblo, Ah, bueno. disfrutando de la hospitalidad y del trabajo que... Esto es alcohol. ¿Y eso que documenta, patrón? Para el internet, para YouTube. ¿Cómo llama usted, señor? Yo me llamo Luis, patrón. Luis, muchas gracias. ¿Cuánto le debo? 2 pesos, patrón. Alcohol. No creo. Me han hecho muy poquito, a ver qué tal. Ella le dan desayuno y almuerzo. Cóbreme 5, hermano. Muy amable, muchas gracias. Un placer, hermano. Ahora le digo a todo el mundo que me busque ahí en la página esa. Está YouTube o Facebook, cualquiera. Vamos a buscarlo en Facebook. Sí. Se llama Planeta Juan.
Planeta Juan. Ese es el primero. Un placer que Hermano, un gusto, gracias. Señor, muy amable, muchas gracias. Un gusto. Que tenga buen día. ¿Listo? ¿Qué tal quedamos con el nuevo look? Vamos a continuar la exploración. Este sitio se porta bastante bien. ¿Qué más, hermano? ¿Qué es lo que vende ahí? Para ver si... Una droguería. Estos son como para el dolor de cabeza, acetaminofén, Big Vaporub para la gente de la tos. Lo mismo. Un tecito para la gripa. Es como una droguería. Una droguería andante. Usted también, ¿eh? ¿Son competencias o son de la misma empresa? Sí, señora. Un taller aquí Ah, de bueno. reparación. Siéntense aquí, pues. Hágame visita. Ah, que va a salir en un video y Hola, todo. ¿cómo están? ¿Qué le quiere decir a la familia? ¿Un saludo a quién? ¿Cómo están? Un saludo para toda mi familia en San Jacinto Bolívar. ¿Listo? Muy pronto estaremos en Canadá, en el nombre de Dios. Amén. Siguiéndolo Siguiéndolo en en todos todos sus videos para Que así sea. De La Guajira a Canadá. ¡Y qué cambio, ¿eh? Un cambio extremo. Este mundo, mi amigo estaría súper feliz. ¡Ay, espectacular! Ah, esa foto quedó linda, mira. Sí. Si quieres se la no, mentira. Muchas gracias. Bueno. Ay, No, lo chévere. mismo, Que un disfruten gusto. mucho La Guajira. Sí, en eso andamos, de aquí para arriba. Ah, bueno, que lo disfruten. Que estén Chao. bien. Chao. ¿A cómo las frunas? 500. ¿Y cuántas hay ahí? 10.500 todo esto. Deme la caja completa. Ya lo de 500. Me llevo la cajita entera, listo. Gracias. Aquí ya salimos de ese lugar de las pulgas, otra vez en la Plaza Colombia. Y me pregunto yo, ¿dónde están los policías? No me di cuenta en qué momento de la policía la perdí. De pronto me perdieron ellos a mí, no sé, nunca lo sabré. Esto es una estufa, una cocina. Y pues allá está la señora, está la casa de ella y ahí viven. Y allá venden unos víveres. Está la carretera, ya saliendo del pueblo. Y como se pueden dar cuenta, pues así es la cosa. La carretera que une a la ciudad de Uribia con todo el resto de La Guajira, para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Quiero mostrarles cómo venden aquí la gasolina. Así se vende la gasolina, vea, en frascos de Coca-Cola, ¿no? Y en las botellas que se vean por ahí. How are you? Where are you from? Holanda. Holanda? Nice to meet you. Germany, what's up? Where you going? I'm from Colombia, actually. Oh, But you're I- Colombia. Where, which part? In Bogotá. Bogota. Solo. Yeah, me Rolo. Cachaco. How about this place? This gotta be some very exotic for you. The first time in the desert, yeah? Yeah. Have you visited the town? Oh, we passed through with like the cars because we just want to heat up north. Well, have a good trip. Have a good trip, Juan. Enjoy La Guajira, okay? Mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Claro, pero toca que salgan. Pues un gusto conocerlos. Nos vemos por allá en Canadá. Cualquier cosa ya a la orden. Vale, gracias. Bueno, chao. Listo, amigos, que continúe el recorrido. Como les decía, vamos para un lugar netamente indígena. ¿Qué es eso? La cámara. Sí. ¿Quiere mandarle saludos a quién? Ahora sí, como les decía, vamos a una comunidad indígena. Vamos a darle. Buenos días, tardes.
Bueno, chao. Estos chicos que están aquí son el peaje, ¿no? ¿En la casa? Ah, bueno. Hasta luego. Todos estos son los territorios de ellos. El Barbas, ¿qué dice el Barbas? ¿Cómo estamos? Bien, amiguillo. Ay, qué lindo, no me enamoro, que no me lo puedo llevar. Allá me están preparando una cama. La les muestro. Estuvo bueno. Sí, ¿te gusta la guajira? Claro, 3 horas ahí en el desierto. Estos son los chinchorros, ¿ah? Sí. Aquí es donde pasa la noche la visita. ¿Sí? Como quien dice yo esta noche. Ahí vas a dormir ahí. Ah, vea que yo nunca dormí en un chinchorro. Es la primera vez. ¿Algún consejo? Tienes que dormir así en diagonal, no derecho, sino diagonal, para que no te duela las... O sea, para... Yo es que yo soy un poquito largo. ¿Será que sí que puedo? Bueno, duermes allá en ese chinchorro ¿Es el más grande? Sí. Vamos a pasar la noche en un chinchorro. Como en diagonal así. Así. Y si te da frío, te arropas con el fleco. Ah, con esta es la cobija. Y con la cobija también. Ah, yo creo que esta noche va a ser una completa aventura. Bueno, pues... Vas a descansar súper. Venga a ver. Ayer estaban unos italianos aquí anoche. Descansaron en Chinchorro primera vez y descansaron súper. Aquí pasaron la noche unos italianos. Sí. Ah, no, si ellos pueden, yo también. Claro. No nos vamos a dejar de esos italianos. ¿Qué tal esto? Por ahí escucho un chivo, ¿sí? ¿Es ese que está ahí? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre o no tiene nombre? No tiene nombre. ¿Se llama así? ¿No tiene nombre? ¿O tiene nombre? No tiene. Venga, no tiene nombre. Buenas. ¿Puedo mirar el chivo? Ah, qué vaina. ¿Cómo se llama el chivo? ¿Tiene nombre o no tiene nombre? Chivo, no se deja coger, ¿no? Venga, no sea tímido. No se deja agarrar. Vea que ese sí se deja tocar. ¿Cuánto tiene? Es que está muy bebé. Wow, ¿este cuánto tiene? Una semana. Usted tiene una semana de nacido. Bienvenido al mundo. Es un lugar cruel a veces, pero es lindo. Buena, señor. Un chivo de una semanita. Qué belleza. Al chivito hay que bautizarlo y ponerle un nombre. Entonces, yo lo voy a llamar Serafín. ¡Serafín! ¿Qué hubo, Serafín? ¿Le gusta el nombre? Sí, le gustó. Me gustó, Serafín. Para ustedes, Serafín. Igual de loco que un amigo mío que conozco. Va, muchachos. Vamos para el corral. Déjalo el bebé ahí detrás de últimas. No, pero por allá no. El corral es allá. Ah, bueno, para allá sí. Ellos saben. Ah, no, es que son chivos inteligentes. Ah, pues para el corral. Bueno, para adentro pues. Oiga, qué juiciosos. Todos saben por dónde. Bueno, vaya pues. Eso, qué buenos chivos. Oiga, qué lindos. Que descansen. Hasta mañana. Ella va a descansar allí. ¿Falta alguno o cierro? No, ya. No hay que cerrar eso. Los chivos sí. No han llegado las demás. Los chivos sí le faltan. Ah, este es otro corral. Ah, otro corral. Entonces estos son chivos Son chivos. y estos son Carnero. carnero. Hasta mañana, muchachos. Que pasen buena noche. Ah, qué más, muchachos. Me tienen miedo. No, pero yo vengo solo a asegurarme que estén bien. Vamos a tomarnos una selfie. Bueno, una selfie. Una selfie. Una selfie. Bueno, vamos con la selfie. Lo que fue.
Venga, Serafín. Venga, Serafincito. Ah, es que está como cansado. A ver, cariño mío. Arriba, arriba. Ah, es que está muy bebé. Bueno, eso. Está tan chiquitico y tan frágil. ¿Usted qué? Usted sí es cansón, hermano. Cosa tan lindo.